Arrancamos este tercer encuentro de pensar la gobernanza entre todos de metadocencia y escuchando y aprendiendo de referentes. Em, bueno, yo soy Laura Sion, soy una de las coordinadoras generales de metadocencia y una de las cofundadoras. Y hoy, junto conmigo, va a estar en este encuentro moderándolo y charlando con nuestro invitado estelar que vamos a presentar en breve. Igual ya estuvo como anunciado. Melissa Black me acompaña hoy. Meli, ¿te querés presentar? Sí, bueno, soy Meli, les hablo de Brasil y soy la coordinadora de infraestructura y medición de impacto acá en Metadocencia. Y eso. Mientras yo hable, Meli va a estar pendiente del chat y de cualquier consulta que surja por el chat. Si necesitan, como estamos con los micrófonos apagados, si necesitan, si quieren dejar una pregunta, ya sea por el documento compartido, sino por el chat, o con reacción de emoji, o levantar la mano, o todas esas cosas, vale. O por el chat pedir la palabra. Mientras esté yo hablando, Meli va a atender el chat. Mientras esté Meli hablando, voy a atender yo el chat, básicamente. Así que eso. Y bueno, en metadocencia, en todos los ámbitos de metadocencia, también nos regimos por ciertas pautas de convivencia, que básicamente es tratémonos bien. Y si no, bueno, alguien del equipo va a interceder y vamos a ver, pero la idea es sentirnos muy cómodos, y ahí Meli les compartió estas pautas de convivencia que manejamos en el espacio, las que aceptaron al sumarse al evento en su momento. Em, Finalmente, bueno, la idea es, esta introducción siempre nos queda más larga del cronograma que pusimos en, en el documento compartido, em, pero la próxima media hora vamos a estar conversando con nuestro invitado, que lo va a presentar Meli, y la primera media hora vamos a estar conversando con él. Y luego vamos a abrir para preguntas de ustedes. Si las van teniendo, las pueden poner en el documento compartido, dejarlas por el chat y nosotros las acercamos. Y luego de Meli voy a tomar yo la posta de conversación con Fabricio. Ay, se me escapó el nombre. Eh, y misterio, no es que venía construyendo un misterio sobre quién era nuestro invitado y se me chispoteó. Está todo muy ensayado, como ven. Y bueno, y vamos a cerrar con una pequeña encuesta sobre el encuentro que nos ayuda un montón a seguir mejorando y haciendo haciendo mejor estos encuentros. Y sin más, Meli, por favor, si quieres presentar a nuestro invitado de hoy. Sí, bueno, hoy recibimos a Fabricio Scrolini acá en este espacio de Metadocencia con mucha alegría. Y bueno, Fabricio es el director de la ILDA, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, y también miembro de la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo. O sea, está involucrado en varias comunidades, varias organizaciones y nos contará de su experiencia y de cómo hacen su gobernanza. Fabricio también es cofundador de AbreLatam y Condatos, y también es uno de los asesores de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Trabajó en gobiernos, con agencias de regulación, con organizaciones de la sociedad civil, local e internacionalmente, y en temas relacionados con transparencia, con acceso a la información pública, datos abiertos, claro, y reforma en el sector público. Y es doctor en gobierno de la London School of Economics and Political Science. Y bueno, Fabricio, podemos pasar a la parte de las preguntas que tenemos para vos, si te parece. Obrigado, Melissa, muchas gracias. Nada, de nada. Y nada, re feliz de estar aquí compartiendo. A ver, dale. Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. perfecto. Re feliz de estar aquí compartiendo y bueno, y compartiendo la experiencia de Hilda con ustedes, con mucho gusto. Claro, gracias. Les recuerdo que estamos usando ese documento compartido
que estamos poniendo el link en el chat, y ahí en ese momento pasamos para la página 3, final de la página 3, pero pueden presentarse también más arriba en esa misma página, y empezaremos a seguir entonces esa estructura de 3 hacia el fin del documento ahora, para que no se pierdan. Bueno, Fabricio, cuéntanos, por favor, ¿qué es la ILDA y cuáles proyectos tienen ahora en marcha? Si hay algunos de esos proyectos en los cuales usan software libre, si nos pueden, ¿qué nos pueden compartir de eso, por favor? Ahí va. Yo creo que hay siempre 3 preguntas que son universales para toda persona, para toda entidad, para quien sea, que es de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Siempre son estas 3 cosas que están muy vinculadas siempre también con la gobernanza de las cosas, cómo se decide en torno a esto. Entonces, ILDA, originalmente la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, fue un proyecto de investigación que nació aquí en Montevideo, en Uruguay, luego de una conferencia que organizara la CEPAL, el gobierno de Uruguay y otro grupo también de actores locales e internacionales, en torno a lo que en aquella época se consideraba algo relativamente, digamos, transformador, como era que los gobiernos y organizaciones privadas, pero principalmente los gobiernos, abrieran sus datos al público, básicamente, y con esos datos se construyeran nuevos dispositivos, visualizaciones, etc. ¿no? Esta idea de el Open Data, que parece hoy muy simple para todas las personas que estamos involucradas en este ambiente, pero en realidad, hace ya casi unos 10 años, esto en aquella época era una locura, ¿verdad? Para que el Estado publicara información legal y técnicamente interoperable, era básicamente proponer una locura, ¿no? En ese contexto, digamos, en ese espacio, se denota que hay un interés, tanto de gobierno, sociedad, algunos del sector privado, en comenzar a trabajar en América Latina en torno a una agenda de datos abiertos, ¿no? Y ahí Más o nace menos, ¿cuál año? Disculpe interrumpirte, esto fue pero... en el año 2012-2013, digamos, aquí entonces ahí donde comienza, y de hecho ya habían algunos esfuerzos de activistas, también en ese sentido América Latina siempre fue bastante acompañando los movimientos a la vanguardia, por lo menos porque en realidad había algunos activistas en Europa, notoriamente en el Reino Unido, algunos activistas en Estados Unidos también, atrás de los que son los movimientos de apertura del conocimiento, que estaban trabajando este tema de datos, y bueno, América Latina fue uno de los lugares donde realmente hubo un mayor movimiento en torno a esto. Y ahí convergieron muchas lógicas, es decir, no solamente la lógica técnica, que tiene que ver obviamente con esta parte central de la apertura de datos, sino en América Latina tuvo una cosa muy, muy peculiar, que es el cruce con lo social y el cruce con lo activista y el cruce con la voluntad de cambiar cosas, ¿no? Que no es meramente la jerga de, qué bueno el dato por el dato mismo, sino para qué el dato y cómo este dato va a tener algún impacto en algo, de alguna manera, ¿no? Y también ya habían discusiones que hoy, por suerte, se están dando con mucha más solidez en torno a hay quienes representan estos datos, a quienes no, etc. E ILDA nace en el medio de todo eso como un proyecto de investigación que lo que se dedica en esa primera etapa es a mapear el terreno en América Latina, a entender quién era quién, qué estaba pasando, a promover proyectos piloto con el uso de datos abiertos, y también a ir tratando de apoyar a una comunidad naciente de personas que estaban, y en algunos casos organizaciones, imbricadas en este espacio que ya les decía que también cruzaba con todos estos temas, ¿no? Y finalmente, en esa evolución, hace ya unos 3, casi 4 años, ILDA se torna una organización propia. Esto se debe a que se da una evolución incluso por las actividades de ILDA que requieren una mayor complejidad y requieren un mayor trabajo de administración. Entonces, a ILDA da el salto a constituirse como una organización propia, una asociación civil internacional aquí en Uruguay, y lo hace justamente para para que sus actividades puedan desplegarse de la mejor manera en América Latina.
Y eso fue nuestro último salto a nivel institucional. Hoy, digamos, lo que ILDA hace, digamos, ¿no? Tiene que ver con estas tres cosas, ¿no? Por un lado, sigue explorando a través de investigación básica, pero siempre del lado, investigación básica en el sentido de cosas aún no exploradas, pero siempre con una vocación práctica, ¿no? Con una vocación de trabajar junto a quienes están haciendo las cosas. Entonces seguimos escribiendo papers que ocasionalmente alguien lee, espero o no, pero creemos que sí, sobre gobernanza de datos, seguimos escribiendo sobre qué implica una gobernanza de datos democrática, que es una de las cosas que ahora nos preguntamos, ya un poco saliendo de la lógica de la apertura para ver un poco la complejidad de la gobernanza de datos en todas sus dimensiones. Seguimos escribiendo papers acerca de qué implica o no una lógica de participación en la producción de instrumentos de Machine Learning. Seguimos escribiendo papers acerca de intersección de género y datos, que eso es un poco más de investigación. Y después seguimos haciendo o apoyando proyectos en terreno, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que hicimos en Brasil con los colegas de Open Knowledge Brasil, básicamente un apoyo a un proyecto que usa Machine Learning para identificar potenciales problemas o no, dependiendo de los casos, de ciudades y sus presupuestos en Brasil, o lo que hicimos aquí en Uruguay con el Ministerio de Medio Ambiente para identificar tomas de agua y ver cómo se gestiona el agua adecuadamente en el país, que es ya un tema de intersección de datos con herramientas y en cómo se utilizan esas herramientas para el bien público. Entonces te diría que por un lado ILDA sigue haciendo ese tipo de investigaciones, sigue haciendo estos pilotos y sigue gestionando o tratando de apoyar más bien a la comunidad de práctica que está en torno a esto, que de hecho este año tenemos el evento más, digamos que ILDA ha custodiado en todo este tiempo, que se llama Breatam con Datos, que es uno de esos eventos que te mencionaba, que se hace en República Dominicana a fines de septiembre, y ahí se hacen alianza con otras organizaciones, justamente para seguir un poco trabajando estos temas, ¿no? Y bueno, esas son las tres cosas que ILDA hace, que son todas muy entreveradas, porque todos nuestros temas son siempre muy, ahí en los bordes, ¿no? En los márgenes, pero no para este público al que le estoy hablando, que sin duda digamos, ya conoce, sino posiblemente para el público más en general. A veces es parte de nuestro trabajo también democratizar ese conocimiento, y es parte de lo que por lo menos nos queremos reflejar, decir que hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Democratizar conocimiento para que las decisiones se tomen de la mejor manera posible en las áreas que exploramos. Entonces, un poco eso es lo que hacemos. Sí, gracias. Y es interesante que ya nace más o menos en un contexto internacional, y igualmente los temas de datos, de gobernanza de datos y acceso a la información a veces tienen la regulación que como que los pone entre fronteras, pero muchas veces no respetan fronteras. Entonces de ahí la internacionalización es una perspectiva muy interesante. No sé si ya pasamos a hablar de la red de datos abiertos, entonces, en este tema de cómo se conectan las personas involucradas con esos temas. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo se gestó esa red entonces y cuál es su misión? Bueno, ahí es interesante, o sea, la red se gestiona en torno bueno, una de las redes que integra ILDA, y integra varias, pero digamos la que dio origen a este movimiento de datos abiertos, se hizo de manera más orgánica e informal, digamos, ¿no? Es literalmente a raíz de una serie de eventos, comenzó a crecer un grupo de Telegram, básicamente, donde la gente comenzaba a enviar y a autoorganizarse y a contar cosas que estaban haciendo, básicamente, y eso nos permitió en algún momento decir, bueno, ok, ¿cómo tratamos de lograr que este espacio se torne un poco más estructurado? Además, esto aconteció en Montevideo inicialmente, entonces luego hubo un impulso en México de organizar una segunda conferencia, ahí se llamó de hecho con datos, y luego básicamente hubo un impulso en Chile, organizar una tercera, y así sucesivamente. Entonces eso empezó a requerir una gobernanza de cómo ir definiendo los distintas sedes, distintos espacios donde esto se iba a llevar a cabo.
también quién lo iba a apoyar, cómo se iba a apoyar, etc. Y eso nos llevó a plantear una especie de sistema, si se quiere, yo le decía como el sistema de los Juegos Olímpicos, porque en realidad las organizaciones en territorio que organizaban el evento, de alguna manera también validaban a la futura edición, ¿no? O sea, era un ejercicio en que las últimas 3 actoras o organizaciones actoras que organizaban en terreno el evento validan básicamente la próxima edición, que siempre se hace en alianza también con el sector público, ¿no? De ahí también la importancia de este proceso. Y esa alianza con el sector público se da a través de un grupo que gestiona la Organización de Estados Americanos, que es un grupo que trabaja temas de gobierno digital, y entonces son también quienes ofician de nodo, de alguna manera, del sector público, y también son quienes participan de estos espacios, y generalmente justamente para también salvaguardar la integridad del evento y salvaguardar, digamos, que los espacios, el evento tiene determinadas características, determinados requerimientos, digamos, se realiza de cierta forma. También el rol de la sociedad civil ahí es clave para controlar que el evento no sea utilizado con fines, digamos, de legitimación, o, bueno, o a veces fines que no son muy nobles. Entonces también de ahí este armado institucional que se hizo, que es el que funciona un poco hasta hoy, que se está reviendo, digamos, ¿no? Porque la pandemia también hizo que Hilda tomara un rol más activo en lo que tenía que ver un poco custodiando esta comunidad que no se podía reunir, digamos, físicamente, y entonces tuvimos que tomar un poco el espacio más en línea, y eso también nos llevó un poco a ser más activos en el armado de las agendas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ese tema, por lo tanto, de que operan con grupos de la sociedad civil organizada, gobiernos a veces, y también individuos que quieren sumarse, también es posible. Sí, Sí, continuando eso que hablabas de cómo se organizan ahora en tiempos más de comunicación remota y todo, cuéntanos más, por favor, de cómo se ordenan, se organizan operativamente entonces. claro, a nivel más operativo, claro, Hilda de hecho a nivel operativo tiene un equipo distribuido. Yo estoy en Montevideo, tengo colegas en Argentina, colegas en México, algunos otros colegas desperdigados también por el continente, en Costa Rica, investigadoras e investigadores por muchísimos lados. Y de hecho Hilda, en algo que para mí es un orgullo, aunque también fue muchísimo trabajo, una colega argentina coordinó lo que es hoy un instrumento de medición global que se llama el Global Data Barometer, que es un instrumento que permite, que es obviamente el primer piloto que da una especie de estado de la situación de los datos a nivel mundial, con un foco bastante importante en regulación, pero también en implementación de políticas de datos. Y realmente tiene muchísimo material ahí en distintas áreas, ¿no? Y bueno, ese tipo de esfuerzos, ya a nivel más global, implican mayores grados de coordinación, e implica también trabajar con otras organizaciones del sur global, y también con un montón de consultores y consultoras, que realmente creo que no ha habido país en América Latina donde Hilda no haya trabajado con un consultor o con una consultora, ¿no? O sea, eso seguro, te puedo asegurar que en todos lados estuvimos. Entonces eso es un poco la dinámica, ¿no? Es decir, y a veces son individuos que traen algunos proyectos, personas que traen ideas, y entonces dicen, mira, queremos hacer esto, y a veces la podemos como acompasar en la ejecución de Hilda, y a veces es Hilda que sale con propuestas, ¿no? Es decir, queremos hacer, por ejemplo, un poco lo que nos pasó con los temas de IA. Nosotros hace largo tiempo veníamos, IA, cuando digo IA quiero hacer la salvedad que en general estoy hablando realmente de tecnologías de lo que se conoce como Machine Learning, no estoy hablando de Skynet o todas las cosas que tengo que leer diariamente que no son IA, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando básicamente de Machine Learning. Nosotros habíamos detectado ya hace bastante tiempo que esto era un tema que iba a ir increyendo, y habíamos detectado que en realidad no había mucha gente ni organizaciones trabajando en América Latina desde una perspectiva de IA para el bien común. Entonces dijimos, bueno, no, acá precisamos hacer un llamado para identificar quiénes son, identificar si estos proyectos tienen algún futuro o no, digamos, ¿no? Porque también era eso, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Y ahí fuimos montando una primera comunidad de práctica. Hoy seguimos trabajando con más investigadoras e investigadores en América Latina en otros temas de IA, pero tratando también de hilvanar estas ¿Sí? comunidades de práctica.
y a veces lo hacemos en alianza con otras organizaciones que son más especializadas, alianzas que son más formales o menos formales, dependiendo del caso, ¿no? En el caso de IA, por ejemplo, nosotros contamos muchísimo con la colaboración de quienes fueron los coorganizadores de Kipu, que es un evento que se hizo aquí en Uruguay también, pero regional, sobre temas de IA, y nos pareció que era la forma más lógica de colaborar. Los temas de género, hemos ido en busca de comunidades que trabajan específicamente género y datos, y también hemos aportado nuestros propios recursos para colaborar y trabajar con esas comunidades y armar plataformas desde ahí. Hilda en ese sentido trata siempre como de generar alianzas, no trabaja sola, digamos. Sí, de eso hablamos también con la semana, el encuentro anterior con Bea Busanich. Entonces se ve que hay más o menos una repetición de que está bueno trabajar en conjunto porque somos más fuertes y llegamos más lejos. Y también Metadocencia es un equipo que trabaja desde distintos países y las personas que acá participan en las actividades también pasan por cuestiones similares, ¿no? De cómo trabajar lejos unos de los otros. En ese sentido, ¿puedes compartir qué mecanismos existen en esas organizaciones que nos estás contando, Hilda, la red de datos abiertos, para tomar decisiones y cuáles son las ventajas o las dificultades que encuentran en ese sentido? Bueno, Hilda en general es una organización bastante tradicional en su materia de cómo toma decisiones. Hilda Organización tiene un directorio, tiene una asamblea de socios, ahí está integrado básicamente por investigadores, y ahí, bueno, sigue una lógica bastante tradicional en la manera en la cual tiene un director ejecutivo, que soy yo, digamos, ¿no? Y tiene un equipo, staff que avanza. Y ahí Hilda está ahora, de hecho, también en un proceso de reforma de su gobernanza para también incorporar más activamente las organizaciones de base a su directiva y a sus procesos de toma de decisión. Que es algo que en realidad queríamos hacer antes de la pandemia, pero pandemia mediante fue más complicado por múltiples motivos. Y entonces, bueno, eso es interesante también como proceso de Hilda, porque si ustedes ven el devenir de esto, esto es un proyecto de investigación transformado en organización, que ahora se consolida como una organización pequeña, ágil, etcétera, pero que también tiene vocación de ser representativa, abierta, y tiene una serie de principios, y en la medida de lo posible trata de vivir conforme a ellos. Y bueno, nosotros, digamos, lo que creemos básicamente es que también la organización los debe reflejar. Entonces, bueno, qué sé yo, los eventos, no sé, para dar un ejemplo, hay un fuerte sesgo hacia temas de paridad de género en la participación de los eventos, en lo que es toda la gestión de la organización. Para darles una idea, en el último Abrelatam el 68% de las participantes de hecho fueron mujeres, ¿no? O sea, una cosa, digamos, que fue bastante, digamos, importante desde nuestro punto de vista, digamos, no para no entrar como esto del activismo del panel, por decirlo de alguna manera, pero sí para demostrar que hay un montón de personas talentosas trabajando en estos temas y pensando los temas desde lo público, y que es posible tener este nivel de participación y también dar cabida a minorías que tradicionalmente no han estado representadas en estos espacios, ¿no? Eso también es algo que Hilda lo tiene como parte de su identidad. Entonces eso no lo negocia, eso hay gente que le molesta, y bueno, también con esa gente no trabajamos, digamos, muy, muy sencillo. Y por otro lado, pero siempre es como de una actitud de diálogo, en ese sentido Hilda tiene valores, principios, pero tampoco es que es una organización estrictamente activista, ¿no? No te vamos a ir a prender fuego todo, no es nuestro estilo. Siempre básicamente dialogamos, tratamos de establecer bases sobre las cuales armar trabajos, y sobre todo también porque, bueno, Hilda sigue siendo, por más que somos una especie de investigación sui generis y medio, si se quiere, siempre al borde o ahí medio en la frontera, al final del día seguimos creyendo que la evidencia sirve para construir mejores decisiones, ¿no? Entonces también nos guiamos bajo ese mismo principio, tenemos que hablar con quienes generan esa evidencia y con quienes trabajan
en el día a día. En eso sí somos medio intransigentes, o sea, tratamos en la medida de nuestras posibilidades de dar voz a quienes están en los procesos o en las investigaciones diariamente. Y bueno, el otro que somos muy intransigentes es que esto sigue siendo una organización que está basada en el sur, y entonces sí, tratamos de, por un tema básicamente de equilibrio, tratamos de promover a investigadoras, investigadores que estén en el sur y que, bueno, puedan ocupar espacios en distintos lugares, digamos, ¿no? Ese es un poco parte de nuestro ADN, y nada, y tratamos de que eso pase, digamos, ¿no? Por más que nuestras investigadoras o algunas estén en el norte o por circunstancias de la vida, tratamos básicamente que las actoras, actores que estén trabajando con Hilda vengan del sur y tengan la posibilidad de insertarse en los debates globales con una perspectiva propia, incluyendo Sí, a la claro. propia Hilda. O sea, Pero- sí, claro. Y veo que más o menos por ahí es que estás hablando de lo que íbamos a preguntar luego, ahora de formas de construir los consensos en nivel regional, ya que, o sea, veo que Hilda y la red de datos abiertos aportan algo desde acá, ¿no? Desde América Latina al debate global. Entonces, para como que poner todos esos consensos en esos documentos, en esas cosas que produce, y para darles voz y respetar la participación en esos procesos colaborativos. ¿Qué lecciones tienes de ese proceso, de juntar tantas cabezas pensantes y salir con un producto? bueno, ahí hay varias cosas. Hemos armado declaraciones, o sea, los productos pueden ser varios, hemos armado desde productos más, si se quiere, más, o outputs más tangibles, ¿no? Así como la declaración de tal cosa, ¿no? Y hacemos una declaración sobre, por ejemplo, la última Blatamos una declaración sobre temas digitales que trasciende claramente lo que son los temas de incluso gobernanza, y una declaración con cuestiones muy fuertes sobre los temas de inequidades de acceso, sobre el rol de determinadas compañías en Internet. O sea, hay realmente una declaración más que trasciende claramente los datos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son más políticas. Hilda no necesariamente es una entidad de ese estilo, pero bueno, acompaña en algunos casos cuando realmente, digamos, tiene sentido desde una visión que nosotros queremos transmitir. Después lo otro que Hilda hace más regularmente es tratar de, por un lado, asegurarnos siempre que todas las personas que puedan contribuir evidencia tengan la forma de hacerlo, ¿no? Y esto va desde que puedan participar en un evento hasta que tengan un pequeño fondo, aunque sea para tener el tiempo para pensar algo, ¿no? Y poder darse a, no sé, reflexionar acerca del estado de las políticas de datos en su país. Porque uno dice, ah, bueno, qué horror las políticas de datos. Sí, sí, pero quién se toma el tiempo para pensarlo cómo y dónde, digamos, ¿no? Y si nosotros podemos contribuir a eso, buenísimo, y tratamos de que en todos los espacios de policy donde trabajamos haya ese tipo de enfoque, ¿no? Lo otro, cuando juntamos cabezas para trabajar, lo fundamental también es la transparencia del proceso acerca de quién paga el proceso, por qué se hace el proceso, qué es lo que aporta cada uno a este proceso y cómo termina, digamos, ¿no? Entonces puede terminar un documento y quién cura ese documento y cuál es el alcance del aporte de cada uno. Eso también está bueno. En muchos de estos casos no son temas tan sensibles, no hay tanto un tema de ownership o temas así que digan, bueno, ay, no me reconocieron, pero siempre está bueno poder reconocerle, digamos, a las personas su trabajo, ¿no? Y sus aportes, ¿no? Entonces también es algo de las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido a nivel presencial que los eventos, en la medida que son más horizontales y trabajan bajo mecanismos de facilitación donde de alguna forma el respeto y el escuchar al otro también se permita, y se permita genuinamente el escuchar al otro, no simplemente, digamos, te escucho mientras miro mi celular, digamos, ¿no? O cosas por el estilo, que requieren técnicas de moderación un poco más, ¿cómo decirlo?, asertivas, ¿no? Para lograr sacar a la gente sacarnos a todas en realidad, ¿no? De nuestro mundo virtual, ¿no? Entonces como generar esos espacios también ayuda mucho, generar esos espacios sin duda es muy valioso, sobre todo ahora que hay una cierta transición hacia la normalidad de alguna manera. También hemos aprendido a no darla por garantizada, a no darla por hecha, ¿no? Porque en realidad justamente creemos que en estos reencuentros que se van a ir dando,
también hay que ver cuáles han sido los efectos de la pandemia, pero esas tres cosas, ¿no? Asegurar espacio y dignidad a quienes puedan, para que se pueda pensar los temas, asegurar los criterios y procesos acerca de cómo se hacen las contribuciones y qué grado y alcance tienen, y también asegurar que en los eventos, espacios donde haya facilitación, haya una lógica horizontal y una lógica que facilite la presencialidad genuina de las personas. Son tres cosas que hemos aprendido. Y una cuarta cosa que hemos aprendido también es a valorar el disenso, ¿no? Es decir, no siempre hay acuerdos, y está bueno saberlo, digamos, ¿no? O sea, y está bueno de alguna manera documentarlo también, ¿no? De hecho, cuando hay disenso es una buena señal en la medida que el disenso no obstaculice la gestión de una organización o un proyecto. Bueno, quiere decir que no estamos cayendo en el group thinking, ¿no? O sea, en esto de, ya nos parecemos todos opinamos lo mismo. De hecho, en muchos casos, a mí a veces me hace ruido cuando todo el mundo está opinando muy parecido, es como, esto acá algo hay. Y un poco la agenda de apertura, yo creo que algo, en un sentido, algunas de estas cosas le han pasado y está bueno, sobre todo a través de las variables como las cuestiones de género, a través de la complejidad de las cuestiones de gobernanza, ir cuestionando esta lógica, porque la lógica inicial de apertura era una cosa que yo lo cuestioné al inicio, pero porque venía de América Latina y sabía que no iba a pasar nunca, pero había una especie de suerte de mantra de abran los datos y se construirán cosas, ¿no? Y era, bueno, se construirán cosas por parte de las 5 empresas que pueden construirlas, porque el resto no va a poder, ¿no? Entonces, si no movemos toda una comunidad y un ecosistema para construir cosas, que fue lo que terminó pasando, digamos, ¿no? Por suerte, digamos, es imposible, digamos, ¿no? Y también cuidado con las cosas que construimos, ¿no? Porque en realidad aquí hay algo que heredamos todas y todos los que venimos con esta cabeza de que creemos que la evidencia, que los datos nos darán la luz, y esa luz nos servirá para iluminar las políticas de nuestros países, que esto es una cuestión muy digamos, de una época de la Ilustración, digamos, ¿no? Esta creencia de la razón por encima de todo. Y bueno, les invito a ver las redes sociales hoy por hoy para ¿no? Darnos cuenta que no, que en realidad de manera muy evidente, ¿no? Nuestra romántica creencia de que los datos salvarán al mundo no es así. Eso también nos fuerza a pensar en nuevas formas de comunicar la evidencia que generamos, ¿no? Y también, bueno, apelar obviamente a cuestiones más complejas a la hora de argumentar. Y eso el movimiento de datos abiertos en sus inicios no tenía esta complejidad. Y bienvenido sea el irla adquiriendo. Y, pasando a las gracias de nuevo y pasando a las preguntas que no son del equipo de metadocencia directamente, digamos, las preguntas abiertas de los asistentes de ese conversatorio. Me gustaría saber quiénes participan, cómo se eligen quienes participan del directorio de ILDA y cómo que tratan de más o menos ordenar todo eso de lo que hablabas. Mira, ahí hay un tema más fundacional. En este caso, el directorio fundacional fue básicamente que es el directorio actual que sigue en funciones. Fue básicamente en función de la organización donde estaba anidada Hilda anteriormente, que a su vez tenía expertise temática en lo que hacíamos, y expertise de gestión, que era la Fundación Avina. Entonces un miembro de Avina asumió parte del directorio. Después teníamos un representante, un experto en área de datos y policy, que es un área que nosotros pensábamos bueno, que tenía todo el sentido que hubiera alguien ahí, ¿no? Y entonces, y también asumió un poco la presidencia del director en ese momento, y teníamos un experto en temas de transparencia, básicamente, que fue el primer directorio que ILDA constituyó, que fue básicamente un directorio fundacional. Y ahora lo que ILDA está buscando es incorporar, y bueno, y se integró después a ese directorio a observadores de ese directorio, que eran básicamente 2 donantes de ILDA en su primera etapa, ¿no? A los efectos que también hubiera
transparencia para esas entidades en lo que ILDA hacía y cómo lo hacía, ¿no? Que eso no es algo muy tradicional en las organizaciones. Nosotros lo hicimos básicamente a los efectos de, o sea, esto era una organización nueva, ¿no? Entonces había que generar confianza y explicar cómo iba a operar, ¿no? Eso ya no es así el caso, sigue el directorio en su lugar. ILA lo que está haciendo ahora está buscando diversificar su directorio para que tenga más personas del resto de América Latina. Este directorio que yo les comenté está integrado por 2 personas que están en México y una persona que está en Argentina, más mí que soy uruguayo. Son 2 hombres y una mujer. La idea en los próximos, te diría, años es buscar nuevos directores y nuevas directoras que también provengan de otros lugares y que también provengan de las organizaciones de base donde ILDA trabaja, ¿no? Entonces como que haya una mezcla de eso, de forma de ir dando la vuelta. El directorio lleva básicamente digamos, la aprobación de todo lo que es la gestión de la administración, digamos, ¿no? O sea, yo le rindo cuentas a ese directorio, y también, bueno, tiene potestades, obviamente, para eventualmente también controlar y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como un directorio y también obviamente hacen lo que los directorios deberían hacer siempre, que esto no necesariamente pasa en todas las organizaciones, que es ayudar básicamente a que la organización crezca, dar consejo, estar ahí, o sea, eso lo hacen mucho, y siempre se agradece. Y es bueno tener en la dirección o en los puestos de directorio, en este caso los directorios no es remunerado, las personas lo hacen por su voluntad, digamos, no hay ninguna remuneración por esto. Y bueno, y en realidad siempre es bueno tener ese tipo de personas como recursos de la organización también. No necesariamente tienen por qué ser socios o socias de la organización, pero también son una manera en la cual son un recurso para tener alguien con quien hablar, con quien me ponía ideas, que puede conocer gente, más si uno trabaja a nivel regional, ¿no? O sea, eso también es importante. Y sobre todo también cuando las cosas se complican, porque ustedes están en este proceso de armado ¿no? y el inicio, y todo es camino de rosas, y qué sé yo, pero no lo es. Entonces también es bueno saber que, bueno, que uno cuenta con un equipo, con un grupo de personas que están ahí, ¿no? Que también obviamente son los asociados, sin duda. Sí, claro. Aprovecho para pedir a los asistentes que agreguen sus preguntas al documento compartido acá al chat, y si las ponen en el chat las llevamos al documento y las hacemos a Fabricio si hay tiempo. Bueno, entonces en ese tema de que no es fácil llegar a tomar esas decisiones, como pregunta Irene pasando acá, ¿cómo se llegó a consolidar la transparencia mencionada sobre estas políticas de funcionamiento y trabajo en esos espacios? Y si ese tipo de funcionamiento que mencionas, si eso está explicitado en una documentación interna o se llega a un consenso de acuerdo a la situación que enfrentan. No sé, no estoy muy seguro si entendí la pregunta, es decir, Ire, ¿quieres hablar? Quédate libre. Bueno, sí, no, más que nada quería saber, mencionaste varias veces la transparencia y es algo que también se habla mucho desde metadocencia, entonces me interesaba saber un poquito cómo, no sé, cómo se sustenta esa transparencia en el trabajo que hacen. No sé si se entiende. Sí, no, está bien. Cosas medio básicas hacemos auditorías todos los años, las ponemos, en realidad no, hemos fallado nosotros en ponerlas en la web, pero básicamente tenemos o sea, a nivel más básico, ¿no? Tipo auditorías, en el sentido de la plata se gasta así, acá está todo, por dónde entra, por dónde sale, tipo todo lo que se paga, salarios, etcétera, todo eso está en la auditoría y está documentado. Entonces, salvo que haya alguna situación muy rara, digamos, ¿no? Donde, no sé, justo te tocó trabajar en un país tipo Nicaragua y la persona en la cual vos le pasaste ese dinero podría su vida estar en riesgo porque el gobierno de Nicaragua no es peculiarmente amable con nadie que trabaje con fuera del país. En general, digamos, no hacemos eso nosotros, digo, pero en general te diría que todo eso está ahí. Eso a nivel muy básico, ¿no? Después están los mecanismos de toma de decisiones, en donde básicamente sí, el directorio tiene un acta que básicamente establece cómo se han tomado las decisiones y para qué. Y lo mismo tratamos de mantener, que es algo que queremos mejorar, reuniones con los asociados y con las organizaciones socias,
de explicar básicamente trimestralmente, bimestralmente, che, miren, estamos haciendo esto, está pasando esto otro. Pues la transparencia solo a través del dato tampoco es como muy eficiente a la hora de la gobernanza de una institución. También te diría que un estado permanente de asamblea tampoco es muy eficiente a la hora de gestionar una organización, ¿no? Entonces, es un poco y un poco, ¿no? O sea, también algo que nosotros hemos visto, que Isla nunca hizo porque no, honestamente, se dio muy orgánicamente. Hay organizaciones que tienen como un community lead, o que en realidad a veces es como un oficial o un oficial de comunicaciones o algo así, que ayuda un poco en esos procesos, ¿no? de comunicación interna, si quiere. Y bueno, ya cuando uno lo plantea más empresarialmente, digamos, si uno quiere, bueno, está todo este proceso de comunicación corporativa y tal, que ahí, generalmente cuando uno ve algo de eso es como, uy, no es por acá. Sobre todo para organizaciones pequeñas o comunidades que se están como digo, mi opinión, no, ojo, capaz que otras personas piensen distinto, pero te diría que ahí ya, lo que sí es clave es que, sobre todo, la transparencia sirva para generar confianza, ¿no? Es decir, digo, no sé, que las decisiones que se toman, porque obviamente en algún momento le van a agarrar, ¿no? No le van a pegar a todas, no van a ser tan cracks que en todas le están desertando todo el tiempo, porque mentira, ¿tá? Pero bueno, cuando hay una equivocación, un error, pues no, mira, la tomé por esto, y bueno, pasó H, pasó B, y haya ese mecanismo de a quién le debería yo rendir cuentas, y bueno, por qué se tomó tal decisión o por qué tal otra, y también, bueno, dejar a la gente que está en gestión tomar esas decisiones, ¿no? Como que hay un ida y vuelta, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido. Que obviamente después tiene que dar la cara por ellas, ¿no? Que también cuando uno formaliza alguna de estas instituciones, que esto es algo interesante, está, o sea, digamos, no sé cómo es el caso de metadocencia, que también pueden ustedes elegir miles de modelos disponibles, ¿no? Porque pueden anidar en una organización, no se pueden hacer miles de cosas, digamos, ¿no? O sea, eso es como, lo que sí es importante, que cuando uno empieza como a formalizar alguna de estas cosas, empiezan responsabilidades legales y algunas personales, ¿no? Entonces empieza como onda, bueno, epa, ¿qué pasó acá? Y entonces hay que estar muy claras y muy claros con que quienes asumen esas responsabilidades, bueno, digamos, lo están haciendo, ¿no? Están asumiendo una responsabilidad, digamos, ¿no? Que eso también me parece siempre bueno como clarificar de entrada, que pueden ser sus trabajos, que pueden ser una responsabilidad institucional, que puede ser básicamente que de esa responsabilidad institucional dependa que la operativa de la organización exista, ¿no? O sea, o la operativa del proyecto exista, ¿no? Y eso también es muy importante como cuidarlo y clarificarlo, ¿no? Porque si no parece que las cosas parecen que, no, todo sucede por magia. Y es como, no, sucede porque hay un montón de gente que está poniendo la cara frente a otros lugares para que esto acontezca, ¿tá? Entonces, no es magia, digamos, ¿no? Es como la comunidad organizada en cierta forma, y que después obviamente irá fluyendo hacia otros lugares, pero en principio es como, hay una comunidad organizada de una manera determinada, con una configuración determinada que hace que las cosas pasen, digamos, ¿no? Entonces es importante reconocer esos roles rápido para que el proyecto pueda, o la organización pueda avanzar. No sé si eso Sí, responde eso, iba por ahí la pregunta. ¿Era Sí, eso? muchas gracias. Bien, bueno, eso. claro, y también muchas de esas organizaciones como ILDA, Metadocencia, hacen articulaciones con el Estado, como lo que has mencionado justo ahora. Eh, Facundo y Laurel quieren saber acá sobre tu experiencia con la apertura de datos de parte del gobierno y cómo se articula ILDA con el Estado. O sea, cómo serían esos distintos niveles de gobernanza, ¿no? La gobernanza de cómo nos manejamos con este actor, el Estado, cómo nos manejamos internamente en relación al Estado. Por favor. Sí, bueno, varias cosas. Hilda en general, salvo alguna situación muy peculiar, como podría ser con algún instituto de investigación, tipo lo que sería el equivalente en Argentina al CONICET, digamos una cosa así, o a ese tipo de entidades, y de manera muy peculiar, no recibe fondos de los estados, trata de no recibir fondos desde ahí. Entonces, eso como para arrancar, no le hacemos consultoría a los estados, digamos, ¿no? Lo que sí hacemos básicamente es en algunos procesos, digamos, hacer alianzas con organismos multilaterales o con fundaciones, básicamente que sí, que involucran a los estados, pero a través de una cierta mediación, digamos, ¿no? No hay un contacto directo con los estados, ¿no? Es una de las debilidades, si se quiere, del modelo de negocio de Isla, que porque todos los días nos vienen a buscar por una consultoría nueva, para un portal de datos, para una política de datos, y la gente nos dice, bueno, ¿por qué no venden eso?
Porque en el momento que vendemos eso, nos dedicamos a ser una consultora y dejamos de ser ILDA, que también es un negocio. Y también a veces es posible combinarlos. Lo que pasa es que si uno está buscando un rol de cierta centralidad, de cierta independencia, de cierta neutralidad, bueno, no está bueno tomar ese tipo de trabajos, aunque pudieran significar más dinero. Y esto es una discusión para que abiertamente tengan con sus donantes, ¿no? Cuando digan, no, tienen que sostenerse y sean resilientes y no sé qué, bueno, ¿ustedes qué quieren que hagamos? ¿Que cumplamos con nuestra misión o que seamos una consultora? Pues si queremos ser una consultora, todas ustedes y todos ustedes tienen la capacidad de hacerlo el día de mañana, ¿eh? O sea, van, se abren una consultora, entran a cobrar y nos vimos en Disney, digamos, ¿no? Como decimos acá en Uruguay. Entonces, es importante tener ese balance. Obviamente Hilda ha tomado algunas consultorías, no con los gobiernos, pero lo hago porque el tema de la sostenibilidad financiera, a este punto, es importante sobre todo también en función de la relación con el Estado. Esto no quiere decir que ustedes no le vendan un curso a un Estado o lo que fuere que haga metadocencia. Quiere decir que tiene que estar bien claro en qué términos se hace eso y sobre todo cómo eso responde al modelo de desarrollo de metadocencia. Dicho esto, con los estados en general, sí, la relación es amable, nosotros siempre damos buenos consejos, vamos a todos los eventos que nos invitan, siempre les presentamos el barómetro global de datos y el barómetro regional de datos que tenemos, donde lamentablemente en América Latina la situación de publicación de datos deja bastante que desear. Si bien hay algunas mejoras, en general la agenda de datos abiertos está paralizada en América Latina, y eso nos lleva básicamente a que en cada reunión que vamos somos como este invitado incómodo que, bueno, hola, ¿qué tal? No, gracias por llamar, en realidad le veníamos a contar que según la evidencia disponible, no, tal cosa, ¿no? Pero también trabajamos con ellos en estos proyectos que, ya te digo, que tratan, por ejemplo, a través de fondos concursables o cosas por el estilo, de que los estados innoven, ¿no? Y de hecho con el fondo de empatía lo hicimos de esa manera, acompañando a varios ministerios, de hecho, un ministerio público, al CONICET en Argentina, a un ministerio público en Chile, a implementar soluciones a ver si funcionaban o no. Es decir, tratamos de mantener esta relación como respetuosa, independiente, amistosa, pero firme con los estados en cuanto a lo que creemos, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, la recolección, la recopilación de datos no para, ¿no? Muchas veces la regulación no lo acompaña, pero igual seguimos acá compartiendo nuestros datos muchas veces sin concederlo. No, bueno, y eso de compartir nuestros datos y tal, eso es otro viaje más de temas de gobernanza, donde Isla tradicionalmente siempre ha tenido como una posición bueno, de respeto a la privacidad, de respeto a los datos personales, o sea, no era apertura por la apertura misma. Y bueno, es parte de lo que ahora estamos llevando un proyecto de investigación o vamos a estar avanzando un proyecto de investigación que también tiene algunos presupuestos sobre valores que también hacemos bien claras de entrada. O sea, yo sé que toda la gente piensa o tiene esta idea de que la investigación es aséptica y no sé, y que a alguien se le ocurre en un laboratorio perfecto la fórmula tal mirando una base de datos. Yo tengo malas noticias para las personas que piensan eso. Digamos, todas las investigadoras traemos un montón de bias arriba nuestro, acerca de cómo vemos el mundo y la vida, y lo que Hilda hace es dejarlos bien claros de entrada. Los que sabemos, por lo menos, ¿no? Estos son los nuestros. Digamos, ¿no? O sea, como, llegamos, estos son los nuestros, usted cuénteme lo suyo, digamos, pero nosotros vemos el mundo desde acá, y bueno, producimos desde ahí. Lo hacemos con rigor, tratamos que sea en serio, tratamos que sea responsable, pero bueno, nada, estamos parados desde acá, digamos, ¿no? Y eso también una cosa buena para metadocencia, ustedes lo evaluarán, tal vez sea definir cuáles son sus bias, ¿no? O sea, qué tipo de sociedad o qué tipo de mundo al cual quieren contribuir. Claro, y de ahí también el tema de la transparencia. Transparencia también pasa por eso. Bueno, nos has contado mucho, pero una última cosa que nos gustaría saber es qué te hubiera gustado saber sobre gobernanza de comunidades como las que fomentamos desde Hilda Metadocencia cuando comenzaste a trabajar con Hilda y que alguien te hubiera contado antes. Ah, bueno, sí, que todos mis estudios no iban a servir para nada, entonces realmente eso de estudiar un doctorado era totalmente irrelevante para todo esto que estaba haciendo, ¿no? Entonces que ni me preocupara, que bueno, buenísimo por terminarlo, pero en realidad, no, mentira. En realidad sí, o sea, digo, sin duda acá dice Facundo, los gobiernos abren datos que no son críticos, parece un chiste.
Bueno, críticos, supongo que en el sentido de centrales, o en el sentido importante, sí, eso es verdad, hay mucho de eso y lo documentamos ahí en el reporte tanto del barómetro de datos abiertos como el Global Data Barometer. Igual guarda con esto también, una de las cosas que hemos aprendido en ILDA, y también puede servirles para ustedes, es a ser cautelosos con las generalizaciones, ¿no? Los gobiernos, no, los gobiernos tienen partes, sectores, lugares, gente. Entonces, cuando uno tiene que trabajar en proyectos, esto de tirar así, tipo, los gobiernos no funciona mucho. Cuando uno tiene que generalizar el efecto a un reporte, sí, no queda otra, es los gobiernos. Pero cuando uno va en proyectos, ahí depende dónde, con quién, cuándo, por qué, digamos, ¿no? Eso como para acá, como contextualizar, eso es un aprendizaje de vida, porque a veces uno piensa o una piensa que va a lugares que no va a ser muy bienvenida su iniciativa o su trabajo y se encuentra con una situación totalmente inversa. No le están dando las gracias por llegar porque no haya nadie que le diera bola a ese grupo peculiar de gente trabajando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a esto que me gustaría saber, sí, me gustaría también, o sea, como para quienes ejerzan funciones de gestión o ejerzan funciones de liderazgo, sí, el peso que ese liderazgo lleva, las implicancias personales que esos liderazgos llevan, y cómo de alguna manera, sí, traducir eso en formas que cuiden a las personas, ¿no? Porque en estos espacios es muy fácil quemarse, y yo he visto mucho de eso, tanto en cuando se fundan organizaciones, como el caso de ustedes, entiendo yo, que están en ese proceso de armado, como cuando evolucionan. Entonces, cómo cuidar a las personas en torno a un devenir institucional es algo, y a un devenir de una comunidad, creo que es algo que sí, que está buenísimo poder reflexionar. Y además, gracias a que los movimientos feministas, gracias a las perspectivas de género que ahora tenemos, hace 10 años estas discusiones eran incipientes, digamos, me parece que ahora tenemos más herramientas para pensar esas cosas, ¿no? Y está bueno, ustedes que arrancan, que las puedan incorporar de entrada, ¿no? Y nada, sí, eso me hubiera gustado tenerlo a mano, digamos, ¿no? Como, a veces uno está muy obnubilado, o por lo menos fue mi caso, con tenemos que hacer esto, la apertura de datos es importante, transparencia para la región, creación de valor económico, creación de valor social. Bueno, buenísimo, pero ¿qué pasa con toda la gente y cómo llegan hasta ahí, digamos, ¿no? Porque al final lo más valioso que ustedes tienen hoy no es el grant de quien sea que tengan, sino es su comunidad de gente y sus ideas trabajando para eso. El dinero es una circunstancia, digamos, ¿no? O sea, es una circunstancia que obviamente les permite avanzar, pero lo más valioso que tienen es su gente. Entonces, cómo su gente va a seguir trabajando para crear esta comunidad es lo más valioso. Entonces, cuídenla. Ese sería mi aprendizaje de esta historia. Y ahora nuestro aprendizaje también. Bueno, estamos llegando a la hora en el horario en que estén. Acá son casi las 6. Y bueno, podemos seguir charlando si tienen tiempo, principalmente Fabricio, claro, pero antes de eso, para respetar los que tienen que irse, nos gustaría invitarles a responder a una muy breve encuesta final sobre este conversatorio, que el link está en el chat, por favor. Pero mientras tanto, no sé si alguien quiere tomar la palabra, Lau o Fabricio, ya pasamos a ti, si te parece. Sí, en realidad, gracias Meli por toda la moderación y Fabricio por todo lo que nos estuviste contando. Podemos seguir charlando un ratito más o no sé. Es como si alguien, o sea, yo igual estoy fantástica, no necesito realmente el micrófono para nada. Y no sé si alguien tiene, o sea, creo que hay muchas preguntas para vos, Fabricio, sobre datos abiertos y en ese sentido vamos a estar viendo armemos otra charla, hay muchos puntos de
en común entre algunas de las cosas que enseñamos o vamos a enseñar desde metadocencia y un montón de cosas que vos dijiste. Así que, o sea, no se me enoje la gente que dejó preguntas sobre datos, porque estamos hablando de gobernanza, son mucho más interesantes las preguntas sobre datos y datos abiertos y todo lo que hace Hilda. Pero estamos hablando de gobernanza, así que Facundo, dale. Hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lo quería felicitar a Fabricio por la iniciativa esta de Hilda, que sinceramente la desconocía, y le preguntaba, bueno, cómo era la dinámica con los gobiernos, porque son parte del ecosistema y nos guste o no, tenemos que en algún momento interactuar con ellos. Por eso, bueno, me quedó claro el aporte que hizo él. Súper, Facundo, qué bueno. Son muchas piezas para articular. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra mano? ¿Algo que haya quedado así candente para Fabricio? Intervenciones en general. Por O favor, opiniones también de lo que sí, estuvo claro. compartiendo. Yo te agradezco mucho lo que hablaste, lo que comentaste sobre los valores. Vale, Claudia. Claudia. Bueno, yo quería preguntar un poco sobre cómo comparten la gobernanza o con otros gobiernos, con otros países. Claro, en realidad, por eso te decía que Hilda nació medio internacionalmente, entonces la compartida ya arranca en el directorio, que de hecho, digamos, hay uruguayo, mexicano, argentino, ¿no? Arranca así, digamos, ¿no? Y en la integración misma de la organización, por eso tiene este régimen jurídico tan peculiar. Y en el armado de los eventos de comunidad, que diría ahí donde está el núcleo de la gobernanza, ya nace con este sistema, digamos, modelo Juegos Olímpicos, ¿no? Donde los 3 anteriores validan al que sigue. Entonces nace muy armado de esa forma, y nace también medio que asociado en lo que tiene que ver a esa gobernanza con un espacio internacional de gobierno. Entonces, de entrada esto es internacional, que capaz que ahí, en el caso de ustedes también de entrada es internacional, pero ustedes tienen como otro perfil, digamos, no tan vinculado al policy, si se quiere, por lo que yo entiendo, obvio, ¿no? O sea, no, capaz que ustedes pueden decir otra cosa, que ahí la hacen nacer, digamos, desde otro lado, ¿no? O sea, de hecho nace en una conferencia internacional. Ese es un poco como lo que lleva a compartir eso hoy, ¿no? Ahora, igual imagino, quizás Claudia, no sé, corregime si tu pregunta no va a. Bueno, pero a ver, Latinoamérica es un mundo, no es un solo país, hay un montón de costumbres distintas, o sea, bueno, esa representación de los países, una persona ahí representando es como que ya está, con eso alcanza, o Ah, no, como. claro, claro, No sé si no. Claudia, si vas por ahí, pero me resultó súper interesante ir por esa vía. Claudia, si querés ampliar, por favor. Te acabas de cerrar el micrófono. Ahí va. Ay, bueno. Eh, Estás Parece. hablando, estás muteada, Claudia. ¿Ahora sí? Sí, Sí, Ah, no, mira, yo trabajo con datos abiertos del gobierno mexicano. Entonces, bueno, están abiertos y los utiliza quien quiera, ¿no? Entonces, ya cuando entra, me imagino, alguien internacional o compartir rutinas o reproducir, pues alguna investigación con datos reproducibles, o sea, como si hay algo de esto en lo que se genera y si se genera algún tipo de licencias para el uso, pues de lo que ya se trabajó, por ejemplo, en Argentina, o sea, utilizando los datos de México, o sea, como esto un poco como de no trabajar 2 veces, no sé, algo así. Es Claro, pregunta, no. porque desconozco todo, entonces digo, igual es obvia la respuesta, pero sí, estoy en cero yo. Otra cosa que hemos aprendido mucho en Hilda siempre, y sobre todo en los eventos, es que no hay preguntas obvias. Está bueno preguntar todo. Así que eso por un lado. Segundo, Claudia, no, claro, a nivel más técnico ya, te diría que, o a nivel más práctico, Hilda, todas sus investigaciones están licenciadas bajo Creative Commons, básicamente, y son abiertas para todo posible uso. Tratamos que todos los proyectos que financiamos también sean abiertos bajo el máximo posible uso y reuso,
porque estamos alineadas con los temas de conocimiento abierto. Y no hemos hecho esfuerzos de sistematización y replicabilidad de muchas de esas investigaciones, porque en el fondo siguen siendo casos de estudio y proyectos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Aunque sí, todo lo que ha sido sus códigos y tal, están abiertos, generalmente disponibles en GitHub, y eso permite de alguna manera su replicabilidad si alguien deseara hacerlo, ¿no? Por ejemplo, también en temas de estandarización de datos. Eso como para ir. Después, sobre lo que decía Laura, sí, no, Hilda, obviamente, ¿no? Latinoamérica es un continente mega diverso, nosotros seguimos aprendiendo día a día de las realidades de América Latina. No es lo mismo estar sentado acá en Montevideo, bueno, en mi caso cerca de Montevideo, que estar hablando esto desde La Paz, que estar hablando de esto desde Ciudad de México, que estar hablando de esto desde una provincia o estado en México. Y eso es lo rico, es lo hermoso de todos estos procesos, también lo difícil a veces de coordinar proyectos en torno a esto, y también una cosa muy buena es cómo mantener a esa comunidad involucrada en los proyectos, y ahí hay que ver, digamos, depende mucho del caso, pero hay que ver de qué manera esas comunidades empiezan también a emerger, ¿no? Y a coordinarse. Ese es un trabajo fuerte para quien tome el liderazgo de contactar con la comunidad. Yo le decía a Laura que lamentablemente por deberes de cuidado familiar voy a tener que correr. Fabricio, muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Nos quedamos con recontra cumplida la hora, recontra cumplido todo. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando, estimado querido Fabricio, que venimos conversando vos y yo también. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron al encuentro y participaron. Sé que algunos se quedan con ganas de más también, porque veo las preguntas. Ya, bueno, ya habrá oportunidad. Aprovecho este cierre para invitarles dentro de 2 semanas, a esta misma hora, por este mismo canal. Nos van a visitar, va a ser la única charla en inglés con subtitulado al español, subtitulado, interpretación, nada, no se preocupen por el inglés, lo vamos a solucionar, va a haber algo en español, algo fiel, bien hecho, profesional. Y va a ser gobernanza en comunidad, interseccionalidad y representatividad. Va a estar a cargo de Malvika Yarán, de Turing Way, y Andrea Sánchez Vargas, también en representación de The Turing Way. Así que les esperamos a todos. Muchas gracias por sumarse. Y bueno, seguimos. Faltan 5 encuentros más. Así que sigamos charlando sobre estas cosas que está muy interesante.